chicas, ¿qué tal? Pasen por acá. Hola, mi nombre es Pablo Colacray, soy escritor, coordino talleres de escritura y esta que está acá y un poquito de abajo es mi biblioteca. El primer libro que yo leí entero que era un libro, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Tengo el recuerdo de estar sentado en mi casa y tener la sensación que estoy leyendo un libro. Porque hasta ese momento yo siempre leía historietas, muchas historietas. El libro es la historia de Phileas Fogg, que es un gentleman, me acuerdo la palabra, en ese momento la palabra para mí no sabía qué significaba, que hace un desafío, hace una apuesta de que él puede dar la vuelta al mundo en 80 días. En un club, vuelve a su casa, agarra a su sirviente, que acababa de empezar a trabajar con él, que es Passepartout, y se van a dar la vuelta al mundo en 80 días. Y después es bien de aventuras. Tengo recuerdos de algunas en especial, pero sí tengo muy presente ese comienzo y tengo muy presente el final. Y me acuerdo muy patente la sorpresa de encontrarme frente a esa imaginación formidable y esa narrativa de Verne que en ese momento ya me había fascinado a los 8 o 9 años. Este libro, que a mí me fascinó en su momento, que se llama El candor del padre Brown, de Chesterton. Y de este libro me acuerdo casi todos los casos. O sea que me acuerdo cuando lo leí, me gustó muchísimo. Estoy leyendo este libro, lo tengo acá medio perdido, que son los cuentos completos de Amy Hempel. Es una cuentista norteamericana que la descubrí ahora, yo no la conocía. Ya está formada por Gordon Lish, que fue el editor de Carver. Y hay ahí una impronta, una cuentística muy particular, muy ácida, muy seca. Y la verdad que este primer libro me fascinó. Hay 2 o 3 cuentos que me dejaron conmocionado, ¿no? De la potencia que tiene para contar algunas historias. En una misma historia, meter 2 o 3 historias y que eso vaya conformando un solo cuento. En el cementerio donde está enterrado Al Jolson. Y es la historia de una amiga de la personaje principal que está en una enfermedad terminal y que ella va a acompañarle, y para acompañarla lo único que puede hacer es contarle historias intrascendentes, contarle estupideces, contarle datos de color de las novelas de la tarde, de los programas de la tarde. Y ella no puede hacer otra cosa. De hecho, se tiene que ir antes del desenlace porque no consigue otra forma de acompañarla que no sea eso. Gordon Lish es el editor de los primeros libros de Carver. Los primeros 2 libros de Carver son editados por Gordon Lish y hay un gran debate. Porque después hace poco se publica el primer libro de Carver tal como Carver lo escribió, es totalmente distinto al Carver que nosotros conocíamos. Entonces hay un gran debate entre escritores, el mundo editoriales, cuál es el lugar del editor, hasta dónde el editor tiene capacidad o tiene facultad para intervenir en un texto. Y yo he participado en debates en los que algunos se ponían del lado de Gordon Lish y otros del lado de Carver. El libro que tiene la versión original se llama Principiantes y acá es donde están los cuentos que originalmente escribió Carver. En sus 2 primeros libros. Y si uno hace el ejercicio de leer un cuento y otro, encuentra diferencias radicales en los cuentos. Con lo cual queda siempre la discusión, ¿no? O sea, hasta qué punto Carver es Carver, hasta qué punto Carver hubiera sido Carver sin Gordon Lish. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Y de qué hablamos cuando hablamos de amor, que son los 2 primeros libros de Carver. Después, Carver va a publicar Catedral y el último libro que publica en vida es Tres rosas amarillas. Y por último se publicó Si me necesitas, llámame, que son cuentos inéditos. Como verán, tengo todo Carver. Gran parte tengo seguro Borges, que es esto que está acá. Gran parte de Cortázar, que es esto que está acá. Tengo mucho Chekhov, que es esto que está acá, más algunas cosas que están ahí atrás. Tener todo Chekhov es casi imposible porque publicó alrededor de 600 cuentos en vida Chekhov. Yo creo que cualquier antología de Chekhov más o menos seria van a encontrar toda la potencialidad de Chekhov. Para mí es un autor formidable, es un autor al que yo admiro muchísimo, es un autor al que yo me referencio como escritor. Él tiene un cuento, no es el mejor cuento de Chekhov, no es el más clásico ni el más importante, pero es un cuento que a mí me hizo ver algo sobre la narrativa que yo no había pensado nunca antes. Es el cuento es un padre, es un juez viudo que llega a su casa, a la niñera le dice que el nene le había robado un habano y había fumado. Entonces él tiene que ir a decirle al chico que está mal fumar. Y se da cuenta que hay una distancia radical en poder hablarle a un nene, que es muy difícil hablarle a un nene. Y se hace un montón de preguntas existenciales. Yo soy un juez, yo imparto la ley, yo tengo que hacer un montón de cosas importantes y no le puedo explicar a mi hijo que no está bien fumar. Y después debo tener completa la colección de Juan Marsé, que es un autor español. Es un escritor que descubrí
de casualidad, porque Alma Maritano, que fue mi maestra, insistía mucho con este autor y empezó a prestarme libros. Entonces terminé de completar mi colección con todos libros traídos de España. Y después tengo todos libros comprados en usados. Son novelas, son todas novelas excepto un libro de cuentos, son todas novelas. Sí, el 90% están ambientadas en la Barcelona franquista y sobre todo en los barrios pobres de la Barcelona de posguerra. El mundo de Mercé son niños, en realidad son chicos, cuyos padres han tenido que escaparse por la guerra civil y que tratan de ver cómo se las rebuscan en ese espacio. Entre todos hay un libro que fue el primer libro que yo leí de él, que es Últimas tardes con Teresa. Ganó el premio Planeta en el 65. Al libro que le gana, que sale segundo o tercero, es el libro de Puig, La traición de Rita Hayworth. Este es el libro que le gana a Puig. Puig no gana ese concurso. Que no gana el concurso, pero al jurado le gusta tanto que al año siguiente lo publica. Este libro se publica en el 68 y después en el 69 ya Puig publica Boquitas Pintadas y ya automáticamente se hace muy famoso. Otro de mis autores referentes es John Berger. Berger murió este año. Otro también de esos escritores, cuando uno los descubre, se te abre un mundo. Me acuerdo haber leído de parado en la cocina de esta casa hace unos 10 años atrás, las primeras páginas del libro Érase una vez en Europa, y haber enfrentado algo distinto, haber dicho, ¿qué pasó acá, no? Y este libro es un libro para mí fundamental. Me acuerdo de haberlo comprado en la librería, entrar en un bar a leerlo, abrirlo y sentir que la emoción me pasaba, sentir que los ojos se me ponían vidriosos, porque es la historia de una mujer, cuya pareja está presa, una doble cadena perpetua, no lo va a ver nunca más, y ella le escribe cartas. Y solo están las cartas que ella le escribe a él. Y en esas cartas lo que le cuenta son las cosas cotidianas, que es lo que su compañero no puede compartir más, ¿no? De una sabiduría. Para mí Berger es uno de esos pocos escritores que cuando los leo siento que estoy frente a un hombre sabio. Me gusta mucho Richard Ford, sí, me gusta mucho, este libro en particular me gustó muchísimo, que es Canadá, que este es un libro que sacó hace poco, hace unos años. Dos chicos tratando de reconstruir la vida de sus padres, que en un momento toman una decisión muy extraña y ellos no entienden bien por qué, y esa reconstrucción los lleva a averiguar qué pasó con sus padres, y me parece un libro que lo disfruté muchísimo, sí. Las primeras 5 o 6 novelas de Vargas Llosa me parecen increíbles. Conversación en la Catedral, por ejemplo, me parece una novela formidable, a la cual sí he vuelto a mirarla, he vuelto a pensarla. Es un texto que uno nunca sabe cómo está armado, es un texto de una construcción admirable, Uno por momentos llega a pensar cómo alguien puede pensar esto, ¿no? Es como una catedral, es como que está llena de detalles y de cosas y están todas desarmadas, y que Vargas Llosa trabaja muy bien esa idea de, bueno, el lector va a poder reconstruir esto, el lector va a poder armar esta historia que yo estoy desarmando a lo largo del texto. Y eso acá lo hace de una manera magistral. Y después de Vargas Llosa, a mí lo que me gusta muchísimo es este libro, que es un libro de crítica o de ensayística sobre literatura de comentario, en realidad, sobre Madame Bovary. Se llama La orgía perpetua, y a mí es un libro que me gustó muchísimo, me ayudó mucho a leer mejor Madame Bovary, a trabajar mejor sobre ese libro de Flaubert, que es otro de mis grandes libros preferidos. Y esta es la lectura que ha sacado Vargas Llosa, y cómo trabaja el libro es una cosa que me gusta muchísimo también. La Madame Bovary, como verán, está un poco intervenida. Sí, lo di varios años en los talleres a Madame Bovary. Y más, esto es una prueba de todo lo que yo creo que uno puede aprender de Madame Bovary en la narrativa. Prácticamente cada segmento, cada fragmento, cada página de Madame Bovary hay un recurso narrativo que uno puede aprender y aplicar. Hay unas descripciones en Flaubert que son cinematográficas, diríamos 50 años antes que se inventara el cine, ¿no? Es cierto que hay autores que me seducen mucho, y sobre todo cada vez más son esos autores de prosas simples, pero un autor que a mí me fascinó y un autor que yo considero revelador es William Faulkner. Recuerdo el día que leí este libro, El Ruido y la Furia, que es un libro difícil de leer, que es un libro complejo, que es un libro que yo no recomiendo a aquel que me dice, bueno, ¿por dónde empiezo a leer Faulkner? Digo, no empieces por El Ruido y la Furia, porque es probable que tengas que hacer un esfuerzo mayor. Pero yo recuerdo muy claramente la tarde en la que estaba leyendo este libro, y otra vez sentí eso del orden de la iluminación, ¿no? Decir, bueno, acá está pasando algo distinto. Y un autor con el que pasa eso es un autor que uno después, yo personalmente admiro de por vida. Faulkner es uno de mis autores de cabecera, y un autor que puedo tener 10, 15 libros por lo menos. Un personaje que a mí me seduce mucho y sobre el cual he pensado mucho, tiene apariciones muy esporádicas en algunas historias, es Seymour Glass, que es el personaje de Salinger. Es el famoso personaje de
el cuento Un día perfecto para el pez plátano, por muchos considerado uno de los más grandes cuentos de la historia. Y es el personaje que aparece en este libro que se llama Levantad, carpinteros, la viga del tejado. Este libro está dividido en dos historias. El primero que es el casamiento fallido de Seymour. Y el segundo que se llama Seymour, una introducción, que lo escribe supuestamente su hermano y habla de cómo es la vida de Seymour Glass. Y es un personaje el que, no por identificación ni nada que se le parezca, pero sí hay algo de la construcción, de cómo Salinger muestra el personaje. Es enigmático, es fascinante y al mismo tiempo es muy seductor. Y que es un personaje que, si yo tuviera que pensar dentro del esquema o dentro de la constelación de personajes, que aparece poco, que actúa poco, que tiene poca historia y que sin embargo uno siente que lo conoce, que lo puede construir entero. De Vonnegut yo recomiendo profundamente este libro, que se llama Matadero 5. Vonnegut tiene esa cosa de escritor genial, de genio, esa cosa que no se puede imitar, que no se sabe de dónde sale y que no se sabe a dónde va. Sorprende todo el tiempo, tiene un estilo absolutamente único, una ironía formidable, pero al mismo tiempo nunca con distancia. Siempre lo que está contando es una cosa que está sentida. Y acá él va a contar el bombardeo de Dresde de la Segunda Guerra, que él participó, y lo va a contar de una manera genial, rarísima, porque el libro está casi, o imita, o está en un registro casi de ciencia ficción, con viajes en el tiempo que en realidad son como los viajes de la memoria, y uno no puede bien reconocer ahí cómo funciona eso, de una audacia y de una calidad increíble. A mí me gustaron mucho los diarios de Castillo, parecieron muy honestos. Son los diarios de un escritor. El tipo está todo el tiempo pensando en la literatura, todo el tiempo está diciendo: este año no escribí lo suficiente, lo que escribo no es lo suficientemente bueno, tengo que esforzarme más. Esa sensación de los escritores. Hay una frase de Castillo, es: un escritor siente que nunca escribe. Y después un libro de Castillo que a mí me gusta muchísimo es este que se llama Ser escritor. Es el trabajo de Castillo el lector, comentando textos, pero también de Castillo dando consejos de escritura, contando sus propias experiencias. Hay un texto donde él cuenta la primera vez que le leyó un texto de él a un docente, y que el docente le hace pregunta y él le contesta: bueno, porque es mi estilo, dice, cuando tiene 17 años. Y el docente le contesta una frase formidable que dice: para tener estilo, primero hay que aprender a escribir. Después de Piglia, tengo casi toda su ensayística. Este es un último libro que salió sobre, él analiza Saer, Puig y Walsh en comparación. El último lector, que es un libro de una agudeza a la hora de pensar cómo funciona la lectura dentro de la literatura. Y estos que son compilaciones de ensayos de él. Y después tengo en algún lugar, creo que por ahí, los diarios, que esto los estoy leyendo ahora. Primer diario que va de los 17 a los 20 y pico de años de él. Y el segundo no lo leí todavía. Son autores que uno se sorprende de que a los 20, las cosas que están escribiendo a los 20. Este es el diario de Katherine Mansfield. Y estos son los cuentos completos de Katherine Mansfield. Otra escritora fundamental, Katherine Mansfield. Katherine Mansfield, cuando sabe que está enferma, lo primero que piensa es: ¿quién va a escribir los cuentos que tengo en la cabeza? ¿Quién va a escribir los cuentos que todavía no pude escribir? Y su prosa es una cosa que me gusta muchísimo. Ella es la primer gran heredera de Chekhov, es Katherine Mansfield. Y es la que toma y la que asuma como maestro, y en sus diarios en un momento dice: Chekhov, ¿por qué te moriste? Quisiera conversar con vos, ¿no? Ella siente que hay un diálogo ahí directo con la obra de Chekhov. Este sí se lo recomendaron todos. Este es un libro que a mí me gustó muchísimo, que es La doble ausencia, de Javier Núñez, que es un libro que, mira, tengo marcado, tengo comentado, tengo hasta resumido en el final. Es una novela genial la de Javier, cómo consigue hilvanar ahí en una forma de un policial muy moderno la búsqueda de un chico por su padre, y cómo en esas averiguaciones van pasando un montón de cosas y van tocando un montón de temas y se van mostrando un montón de matices del personaje, y la construcción del libro me parece delicioso. De Federico Ferroggiero, a mí me gustó mucho esta novela, que se llama Tetris. En realidad es la única novela que publicó Federico, publicó todo otro libro de cuentos. Es una novela muy particular, muy lúdica, una novela en la que habla de una suerte de grupo secreto, de conspiración, que lo que hace es tratar de boicotear a los grandes personajes de la historia o contemporáneos, como para luchar contra el individualismo. Entonces, para eso, cuando alguien se sobresale, ellos tienen algún tipo de plan secreto de conspiración que hace que fracasen. Fuegos en el cielo, de Martín Sansarric, una novela chiquita en el sentido son 3 personajes con historias muy distintas que en un momento se encuentran en un bar, y cuando va avanzando la historia vamos viendo como que estos vienen cada uno por su lado, pero en un momento
se rozan, esas historias se empiezan a tocar, historias muy menores, un aprendiz de escritor, una chica que tiene que decirle una verdad muy importante a su pareja y un mozo que encuentra un bolso que cree con cosas muy valiosas. Y uno va llevando a estos tres personajes hasta que en un momento se encuentran y entre ellos en ese momento pasan cosas ahí en ese bar. Una novela chiquita en el sentido del escenario, pero muy profunda en tanto personajes y con una escritura deliciosa. Un gran trabajo de discurso. Martín es un autor que trabaja mucho el discurso y en esta novela lo hace formidablemente.